El verano de 1941 irrumpió sobre las vastas y silenciosas llanuras de la Unión Soviética con un rugido ensordecedor, un sonido que marcaría el comienzo de uno de los capítulos más brutales y sangrientos de la historia humana. Era junio, y el aire, antes sereno, ahora vibraba con el sonido metálico de miles de tanques, el estruendo incesante de cañones y el avance implacable de la Wehrmacht, la máquina de guerra nazi. La Operación Barbarroja se había desencadenado, y con ella, la creencia inquebrantable de que la victoria sería cuestión de semanas, no de años. El olor acre a diésel se mezclaba con el olor a pólvora y tierra removida, mientras pueblos y ciudades enteras eran engullidos por una ola de acero y fuego que parecía invencible. Imaginen la escena. Columnas blindadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Soldados alemanes marchando con una confianza casi arrogante, seguros de que estaban a punto de reescribir el destino del mundo. Con cada kilómetro conquistado, con cada bandera izada sobre las ruinas de una nueva localidad, la sensación de poder se intensificaba. Para los soviéticos, el shock fue devastador. La velocidad del ataque, la ferocidad de la embestida alemana, arrojó una sombra de desesperación sobre una nación despreparada para tal furia. Parecía que nada podría detener esa fuerza avasalladora, que avanzaba como un tsunami sobre la vastedad rusa. Creían que la guerra terminaría incluso antes de que llegara el invierno. Pero la historia, amigos míos, rara vez sigue el guión de los posibles vencedores. Detrás de la cortina de humo y el polvo levantado por las botas de los invasores, una resistencia silenciosa comenzaba a alzarse. Una estrategia brutal e innovadora estaba a punto de forjarse en las entrañas de la desesperación, una táctica que transformaría el campo de batalla en una pesadilla individual para cada soldado. Prepárense para desvelar los secretos de una de las más brutales e innovadoras campañas de la Segunda Guerra Mundial, donde el terror invisible redefinió el arte de la guerra. Si les apasiona la historia y quieren sumergirse a fondo en los entresijos de los grandes conflictos, suscríbanse ahora y únanse a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. Los primeros meses fueron, de hecho, un triunfo para la Blitzkrieg. Mapas animados en las salas de mando alemanas mostraban líneas de frente avanzando a una velocidad vertiginosa, pintando de rojo vastos territorios que se extendían por miles de kilómetros. Millones de prisioneros soviéticos fueron capturados, sus esperanzas aplastadas bajo el peso de la superioridad militar enemiga. Testimonios de soldados alemanes de la época hablaban de una campaña sorprendentemente fácil, una cacería donde el enemigo parecía incapaz de montar una defensa eficaz. La sensación de invencibilidad impregnaba el alto mando alemán, que veía la caída de Moscú como una mera cuestión de tiempo. La capital soviética estaba al alcance, y la victoria final, al parecer, era inevitable. No obstante, a medida que el frente de batalla se extendía y el otoño daba paso a un invierno brutal e implacable, el paisaje comenzó a transformarse, y con él, la fortuna de la guerra. El frío cortante, que congelaba el alma y el equipo, convirtió las llanuras en un infierno helado, y el optimismo inicial alemán comenzó a ceder ante una duda corrosiva. La resistencia soviética, antes dispersa, comenzó a solidificarse, endurecida por el frío y la furia de defender su hogar. Y en medio de este cambio de escenario, una nueva y siniestra amenaza surgió de las sombras, algo que los alemanes no habían previsto en sus planes de guerra relámpago: el francotirador soviético. El sonido metálico de los tanques, antes un símbolo de poder, ahora se mezclaba con un silencio mortal, un silencio que precedía un disparo certero. El terror psicológico comenzó a instalarse. La guerra de movimiento, que había sido la gloria de la Blitzkrieg, se transformaba lentamente en una guerra de desgaste, una trituradora de carne donde cada palmo de terreno se disputaba con una ferocidad inimaginable. El terror silencioso de los snipers, orquestado por mentes estratégicas como la de Georgi Chukov, estaba a punto de redefinir la brutalidad del combate, transformando el campo de batalla en una pesadilla individual para cada soldado alemán, que ahora enfrentaba no solo a un ejército, sino a una sombra invisible y letal. El campo de batalla,
antes una vastedad de movimientos rápidos, se convirtió en un laberinto de trincheras congeladas y ruinas de ciudades. La Blitzkrieg, que prometía victorias relámpago, se ahogaba ahora en un mar de hielo y barro, transformando cada palmo de tierra en un infierno disputado metro a metro. Fue en ese escenario de desolación que la guerra de nervios y precisión alcanzó su apogeo, y ninguna ciudad personificó esa brutalidad más que Stalingrado. Imagínense allí. El olor a polvo, sangre y hormigón en ruinas impregnaba el aire, mezclado con el hedor metálico de cadáveres congelados bajo la nieve. El frío cortante, tan intenso que parecía congelar el alma, era un enemigo tan implacable como las balas que silbaban. En el laberinto de escombros que era Stalingrado, cada edificio, cada pilar, cada montón de ladrillos podía ser un punto de emboscada, un escondite para la muerte invisible. La ciudad ya no era un conjunto de casas y calles, era un cementerio vivo, donde la muerte podía llegar desde cualquier dirección, en cualquier momento, sin aviso. Para los soldados alemanes, la paranoia se convirtió en una compañera constante. Cada sombra, cada movimiento en el horizonte arruinado, cada sonido distante, era un presagio de un disparo seco y preciso que silenciaría una vida. Se movían con la cautela de cazadores, pero eran en realidad la presa. La sensación de estar siendo cazado, de tener una mirada fría y calculadora fija en uno, minaba la moral más que cualquier bombardeo. No había un frente claro, no había dónde esconderse por completo. Un oficial, un mensajero, un hombre que simplemente encendía un cigarrillo, todos eran blancos potenciales. Con cada compañero que caía, sin que se viera al enemigo, el terror se profundizaba. Del otro lado, en las ruinas heladas, operaban los fantasmas del Ejército Rojo, los francotiradores soviéticos. Para ellos, la guerra era una ecuación de paciencia, cálculo y precisión mortal. Escondidos en nidos de tiradores improvisados, camuflados entre los escombros o bajo la nieve, esperaban. Horas, días, el tiempo no importaba. Lo que importaba era la oportunidad, el momento justo para un único disparo que marcaría la diferencia. Sus fusiles, como extensiones de sus propios cuerpos, eran instrumentos de justicia helada contra el invasor. No era una cuestión de volumen de fuego, sino de impacto psicológico. Un tiro bien colocado a un oficial, un operador de radio o un soldado rompía la espina dorsal de la unidad, esparciendo el miedo y la desorganización. La batalla de Stalingrado, que se desarrolló en un horror inimaginable, se convirtió en el escenario principal para estos duelos de nervios. Leyendas nacieron allí como la de Vasily Zaitsev, un tirador que se convirtió en un símbolo de resistencia y precisión. Zaitsev, con su increíble habilidad, eliminó a más de 220 soldados y oficiales alemanes en solo unos meses. Pero él no era un lobo solitario, un héroe aislado. El ascenso de Zaitsev y de tantos otros snipers fue parte de una estrategia mucho mayor, minuciosamente orquestada por mentes brillantes como la del mariscal Georgi Chukov. Chukov, un estratega implacable, comprendió que en una guerra de desgaste, el impacto psicológico podía ser tan devastador como el fuego de artillería. Vio en los francotiradores un arma poderosa, capaz de desmoralizar al enemigo, desorganizar sus filas y sobre todo infundir un miedo paralizante. Bajo el liderazgo de Chukov, el entrenamiento de snipers se intensificó y se estandarizó. Se crearon escuelas de tiradores, transformando a civiles y soldados comunes en cazadores implacables. No solo se les enseñaba a disparar, sino a pensar como cazadores, a camuflarse, a moverse sin ser detectados, a leer el terreno y la mente de sus objetivos. La idea era crear un ejército de terroristas silenciosos, capaces de operar de forma independiente o en pequeños equipos, causando el máximo daño con el mínimo de recursos. Con cada hombre entrenado, con cada fusil distribuido, la red de muerte invisible se expandía. El objetivo de Chukov no era solo matar a un gran número de enemigos, sino crear una presencia constante e invisible que corroía la moral alemana. Un disparo a la vez. El agotamiento físico y mental de los soldados alemanes era palpable. El miedo a ser la próxima víctima de un tiro venido de la nada transformaba cada patrulla, cada movimiento,
en una prueba de coraje. El silencio, que en otros tiempos sería un alivio, se convirtió en el heraldo de la muerte. Los duelos entre tiradores, a menudo inmortalizados en relatos de la época, eran batallas de inteligencia y paciencia. Un tirador alemán, entrenado para combatir a los snipers soviéticos, podía pasar días buscando a un enemigo que también lo buscaba. Era un juego del gato y el ratón a escala mortal, donde el menor error significaba el fin. La tensión era casi insoportable, el aire pesado con la expectativa. Y cuando el disparo finalmente llegaba, era con una fuerza brutal, un recordatorio helado de que en Stalingrado la muerte acechaba en cada esquina. Las ruinas de la ciudad, antes símbolos de una vida vibrante, ahora eran testigos mudos de una carnicería sin precedentes. Edificios derrumbados, esqueletos de fábricas, pilas de ladrillos y escombros retorcidos formaban un laberinto infernal, perfecto para la guerra de emboscada. Cada ventana rota era un ojo, cada agujero en la pared una boca hambrienta. La ciudad se convirtió en un personaje de la guerra, un aliado de los defensores y un verdugo para los invasores. La estrategia de Zhukov, con sus snipers en el corazón, transformó la guerra en Stalingrado en algo más que un conflicto territorial. Era una guerra psicológica, una batalla por la cordura de los soldados, donde el enemigo invisible era tan aterrador como la artillería pesada. El impacto humano era devastador. Soldados alemanes, antes llenos de arrogancia, ahora eran sombras de sí mismos, con los ojos vidriosos de miedo y agotamiento. La pérdida de compañeros por un enemigo que nunca se mostraba, la imposibilidad de devolver el fuego, o siquiera ver quién disparó, generaba una frustración y una desesperación profundas. Muchos sucumbieron no solo a las balas, sino al colapso mental, incapaces de soportar la presión constante. Stalingrado, entonces, no fue solo una batalla por una ciudad, fue una batalla por la mente de los hombres, y los snipers de Zhukov eran los maestros de ese juego macabro. Pero mientras el sexto ejército alemán se hundía cada vez más en ese pantano de ruinas y desesperación, una maniobra mucho mayor, un golpe maestro estratégico, estaba siendo orquestada en la retaguardia, bajo la visión implacable de Georgi Zhukov. La batalla de Stalingrado, con su brutalidad cuerpo a cuerpo y el terror silencioso de los snipers, era solo una pieza de un tablero mucho más grande. En noviembre de 1942, el mundo sería testigo del lanzamiento de la Operación Urano, una contraofensiva soviética que no buscaba solo empujar al enemigo, sino rodearlo completamente, transformando al invencible sexto ejército en una trampa mortal. Imaginen la sorpresa de los alemanes, ya exhaustos y desmoralizados por el invierno implacable y la guerra de desgaste. Mientras sus ojos estaban fijos en las ruinas de Stalingrado, los flancos, defendidos por aliados rumanos e italianos menos equipados y entrenados, fueron barridos por un ataque soviético masivo y coordinado. Fue como un puñetazo en el estómago, un golpe que nadie esperaba, con tanques soviéticos avanzando como una avalancha sobre las estepas congeladas. En pocos días, los ejércitos soviéticos se encontraron en Kalach-na-Donu, a 100 kilómetros al oeste de Stalingrado, cerrando el cerco. De repente, el orgulloso sexto ejército, con más de 250.000 hombres, estaba acorralado, atrapado en una bolsa helada y mortal, sin suministros, sin esperanza de escape. Era la pesadilla de cualquier general, una situación que parecía sacada de una película de terror, pero era la más pura y cruel realidad. La promesa de un rescate aéreo, venida directamente de Hitler, demostró ser una ilusión cruel. Los aviones alemanes apenas lograban romper el bloqueo soviético, y la cantidad de suministros entregados era una broma de mal gusto ante la necesidad. Dentro de la bolsa, las condiciones se deterioraban a cada hora que pasaba. El frío era excruciante, con temperaturas cayendo a +32 circ ext 242 circ ext2. Soldados, antes vigorosos, ahora eran figuras esqueléticas, tambaleándose por la nieve, con sus uniformes rasgados y sus cuerpos desfalleciendo. El hambre era una constante, royendo las entrañas, transformando hombres en animales en busca de cualquier migaja.
Los caballos eran sacrificados no para el transporte, sino para ser devorados. Perros, ratas, cualquier cosa que pudiera sostener la vida por un día más, era consumida. Las enfermedades se propagaban como fuego en paja seca. Tifus, disentería, gangrena. No había medicamentos suficientes, y los hospitales de campaña, improvisados en sótanos helados, eran verdaderos mataderos. Y para empeorar la situación, el terror silencioso de los snipers de Chukov continuaba su obra macabra. No solo estaban en las ruinas de Stalingrado, sino en toda la periferia de la bolsa, en cada colina cubierta de nieve, en cada bosque congelado. Eran los ojos y los oídos de la trampa, manteniendo una presión constante e implacable. Un oficial alemán que intentaba coordinar las defensas, un cocinero que intentaba preparar la escasa comida, un soldado que se aventuraba a buscar leña, todos eran objetivos potenciales. Los snipers no necesitaban matar en masa, necesitaban matar lo suficiente para desorganizar, para desmoralizar, para recordar en todo momento que la muerte acechaba, invisible e inevitable. Era una tortura psicológica sin fin, un juego del gato y el ratón, donde el ratón ya estaba acorralado y el gato se divertía prolongando el sufrimiento. La disciplina, que era la espina dorsal del ejército alemán, comenzó a derrumbarse bajo el peso de la desesperanza. Los actos de desesperación se volvieron comunes. Soldados, antes leales y obedientes, ahora cuestionaban órdenes, desertaban o simplemente se entregaban al frío y la inanición. La camaradería cedía lugar a la lucha por la supervivencia individual, y la brutalidad se instalaba. Los relatos de canibalismo, aunque no confirmados oficialmente a gran escala, circulaban como susurros aterradores entre las tropas, alimentando aún más el terror. La diferencia entre un soldado vivo y un cadáver congelado se volvía cada vez más tenue, y la locura parecía ser la única compañía constante. En contraste, la resistencia soviética, fortalecida por el liderazgo férreo de Zhukov y la eficacia de sus tácticas, se mantenía firme. Con cada día que pasaba, el cerco se estrechaba. Zhukov no era un general que se conformaba con medias tintas. Su estrategia era clara: aniquilar el sexto ejército, cueste lo que cueste, y los snipers eran piezas cruciales en ese plan, no solo como asesinos, sino como agentes de desinformación y desmoralización. Eran la prueba viviente de que el enemigo estaba por todas partes, incluso donde no se podía ver. Era una guerra de nervios, y los soviéticos estaban ganando, sin dar oportunidad al adversario de respirar. La tensión psicológica dentro de la bolsa era casi insoportable. Los soldados alemanes, antes la vanguardia de un imperio, ahora enfrentaban no solo al enemigo visible, sino también a la sombra constante de los tiradores. Cada ruido, cada movimiento, cada momento de silencio se llenaba con la expectativa de un disparo. La moral se desmoronaba. La idea de victoria, antes tan palpable, se había transformado en un delirio febril, sustituida por un único deseo: sobrevivir un día más. Eran cazados uno por uno, sus ganas de luchar siendo minadas no por grandes batallas, sino por pequeños, letales y silenciosos golpes. El propio paisaje, antes símbolo de una vastedad a ser conquistada, ahora era una prisión, y el invierno un verdugo implacable. Zhukov, con su mente estratégica afilada como una cuchilla, comprendió que el cerco no era solo militar, sino también psicológico. Sabía que al privar al enemigo de suministros y esperanza, mientras lo mantenía bajo la mira constante de sus tiradores, la voluntad de resistir se desintegraría. Los snipers eran la punta de lanza de ese terror invisible, perforando no solo cuerpos, sino almas. Eran los mensajeros de la muerte, entregando su mensaje con una precisión fría e impersonal. No había heroísmo en el combate contra un enemigo que nunca se mostraba, solo un miedo corrosivo que se extendía como una plaga. Con cada disparo, con cada vida cegada en el silencio glacial, la estrategia de Zhukov ganaba más fuerza, sellando el destino de miles de hombres en una de las mayores tragedias militares de la historia. La trampa estaba tendida y el reloj corría para el sexto ejército. La esperanza para ellos era un lujo que el campo de batalla de Stalingrado les había robado hacía mucho tiempo. Ahora, con la trampa soviética cerrada,
El sexto ejército se vio sumergido en un infierno aún más profundo. El prometido rescate de Hitler, un puente aéreo que debía abastecer a las tropas cercadas, era una broma de mal gusto, un espejismo cruel en el horizonte helado. Aviones alemanes, pocos y sobrecargados, apenas lograban romper el bloqueo soviético, y la cantidad de suministros que llegaba era una gota en el océano de las necesidades. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua, ¿saben? Dentro de la bolsa, las condiciones se deterioraban a cada minuto. El frío era insoportable, un hielo que penetraba los huesos y congelaba el alma, con temperaturas que caían en picado a mala 30 mana circ ext, na 40 ma circ ext dala. Soldados, antes figuras vigorosas y orgullosas, se transformaron en esqueletos tambaleantes, sus cuerpos consumidos por el hambre y el agotamiento, sus uniformes hechos jirones incapaces de ofrecer protección contra el viento cortante. El hambre era una compañera constante, un dolor punzante que corroía las entrañas, empujando a los hombres al límite de la cordura. Los caballos, antes parte esencial de la logística, eran sacrificados no para el transporte, sino para sostener la vida por un día más. Cualquier animal, cualquier migaja, era disputada con una ferocidad primaria. Las enfermedades se propagaban como fuego en paja seca: tifus, disentería, gangrena. No había medicamentos. Los hospitales de campaña improvisados en sótanos helados eran en realidad antesalas de la muerte, donde se esperaba el fin. El hedor a enfermedad, a cuerpos en descomposición y a desesperanza, flotaba pesado en el aire, pegándose a la ropa y a la piel. Y para intensificar este tormento, los francotiradores soviéticos, los fantasmas de Zhukov, no habían desaparecido. Continuaban su cacería implacable, no solo en las ruinas de la ciudad, sino en las colinas cubiertas de nieve, en los bosques congelados, en cada punto estratégico alrededor de la bolsa. Eran los ojos y oídos de la trampa, una presión constante e invisible que no daba tregua. Un oficial alemán que intentaba organizar las defensas, un cocinero que se esforzaba por preparar la escasa comida, un soldado que se aventuraba a buscar leña, todos eran objetivos potenciales. Los tiradores no necesitaban una masacre en masa, necesitaban muertes puntuales, quirúrgicas, para desorganizar, para desmoralizar, para recordar a cada instante que la muerte acechaba, invisible e inevitable. Era una tortura psicológica sin fin, un juego sádico del gato y el ratón, donde el ratón ya estaba acorralado, y el gato se divertía en prolongar cada segundo de sufrimiento. La disciplina, antes la espina dorsal del ejército alemán, comenzó a derrumbarse bajo el peso de la desesperanza. Los actos de desesperación se convirtieron en la norma. Soldados, antes leales y obedientes, ahora cuestionaban órdenes, desertaban o simplemente se entregaban al frío y la inanición, esperando la muerte como un alivio. La camaradería cedía lugar a la lucha por la supervivencia individual y la brutalidad se instalaba, transformando a los hombres en sombras de sí mismos. Relatos de canibalismo, aunque nunca confirmados oficialmente a gran escala, circulaban como susurros escalofriantes entre las tropas, alimentando aún más el terror y la desconfianza. La línea entre un soldado vivo y un cadáver congelado se hacía cada vez más tenue, y la locura parecía la única compañía constante. Era como estar en medio de la nada, sin salida, con la cabeza a mil, sin saber qué hacer, ¿me entienden? En contraste, la resistencia soviética, fortalecida por el liderazgo férreo de Zhukov y la eficacia de sus tácticas, se mantenía firme. Con cada día que pasaba, el cerco se estrechaba aún más, como un nudo corredizo. Zhukov no era un general que se contentaba con medias tintas. Su estrategia era clara: aniquilar el sexto ejército, cueste lo que costase. Y los tiradores eran piezas cruciales en ese plan, no solo como asesinos, sino como agentes de desinformación y desmoralización. Eran la prueba viviente de que el enemigo estaba por todas partes, incluso donde no se podía ver. Era una guerra de nervios, y los soviéticos estaban ganando, sin dar oportunidad al adversario de respirar. La tensión psicológica dentro de la bolsa era casi insoportable. Los soldados alemanes, antes la vanguardia de un imperio,
Ahora enfrentaban no solo al enemigo visible, sino también a la sombra constante de los tiradores. Cada ruido, cada movimiento, cada momento de silencio se llenaba con la expectativa de un disparo. La moral se desplomaba. La idea de victoria, antes tan palpable, se había transformado en un delirio febril, sustituida por un único deseo: sobrevivir un día más. Eran cazados uno a uno, sus ganas de luchar siendo dominadas no por grandes batallas, sino por pequeños, letales y silenciosos golpes. El propio paisaje, antes símbolo de una vastedad a ser conquistada, ahora era una prisión, y el invierno un verdugo implacable. Zhukov, con su mente estratégica afilada como una hoja, comprendió que el cerco no era solo militar, sino también psicológico. Sabía que al privar al enemigo de suministros y esperanza, mientras lo mantenía bajo la mira constante de sus tiradores, la voluntad de resistir se desintegraría. Los snipers eran la punta de lanza de ese terror invisible, perforando no solo cuerpos, sino almas. Eran los mensajeros de la muerte, entregando su mensaje con una precisión fría e impersonal. No había heroísmo en el combate contra un enemigo que nunca se mostraba, solo un miedo corrosivo que se extendía como una plaga. Con cada tiro, con cada vida cegada en el silencio glacial, la estrategia de Zhukov ganaba más fuerza, sellando el destino de miles de hombres en una de las mayores tragedias militares de la historia. La trampa estaba tendida, y el reloj corría para el Sexto Ejército. La esperanza para ellos era un lujo que el campo de batalla de Stalingrado les había robado hacía mucho tiempo. La esperanza para ellos era un lujo que el campo de batalla de Stalingrado les había robado hacía mucho tiempo. Y con el paso de los días, ese lujo se convirtió en una memoria distante, engullida por el invierno más riguroso que Europa había visto en décadas. Dentro de la bolsa, la realidad era una pesadilla ininterrumpida, una tortura constante donde cada amanecer traía no la promesa de alivio, sino la certeza de más sufrimiento. La promesa de rescate, de una fuerza de tarea que vendría de fuera para romper el cerco, era un cuento de hadas cruel que los oficiales intentaban mantener vivo, pero que los soldados, en sus corazones helados, ya sabían que era mentira. Todavía estaba el general Manstein, con su operación Tormenta Invernal, intentando desesperadamente abrir un corredor para el Sexto Ejército. Pero cada intento, cada ataque, era aplastado por la implacable defensa soviética, que parecía tener una fuerza inagotable. Era como intentar empujar una pared de hormigón con las manos, ¿saben? Los pocos aviones que lograban burlar el bloqueo soviético, trayendo suministros ínfimos, eran recibidos con una euforia que duraba poco, pues la miseria era tan vasta que esas migajas no marcaban la menor diferencia. Con cada día, el número de muertos por hambre, frío y enfermedad aumentaba exponencialmente, transformando las trincheras y los sótanos en fosas comunes improvisadas. Mientras tanto, en el comando soviético, Zhukov mantenía la cabeza fría, apretando el cerco como un lazo de horca. Para él no había espacio para sentimentalismos. El Sexto Ejército era un tumor que necesitaba ser extirpado, y no dudaría en usar todos los medios disponibles para ello. Sus órdenes eran claras: no dar tregua, no permitir la fuga y mantener la presión constante. Los cañones soviéticos no dejaban de tronar, y los ataques de infantería, aunque a menudo repelidos con gran coste, servían para mantener a los alemanes exhaustos y sin esperanza de reagrupamiento. Miles de hombres, antes soldados orgullosos y disciplinados, ahora eran solo sombras, fantasmas que se tambaleaban en la nieve, el hambre y el frío, sus verdugos más crueles. La disciplina, que había sido el pilar de la Wehrmacht, se desintegraba día tras día. Oficialmente todavía había una jerarquía, pero en la práctica, la ley era la de la supervivencia. Los soldados se robaban unos a otros, peleaban por restos de comida, y muchos simplemente se entregaban al sopor de la hipotermia, prefiriendo la muerte a la continuación de aquel infierno. Y por encima de todo eso, el terror silencioso de los snipers continuaba su obra macabra, una puntuación mortal para la sinfonía de desesperación. Eran los fantasmas que nunca dormían, los ojos invisibles que observaban cada movimiento, cada destello de vida. Un oficial alemán que salía de su búnker para inspeccionar las líneas,
un cocinero intentando encender un fuego con la poca leña disponible, un soldado exhausto que se aventuraba más allá de la protección de una pared para aliviarse, todos eran objetivos potenciales. Los disparos venían de la nada, sin aviso, y dejaban tras de sí un rastro de sangre en la nieve y un pavor aún mayor en los corazones de los supervivientes. No era solo la muerte física, era la muerte de la moral, la certeza de que no había lugar seguro, de que en cualquier momento un proyectil invisible podría poner fin a su miserable existencia. Era la cosa seria, de verdad, sin tregua. Stalingrado ya no era una ciudad, era un vasto cementerio congelado a cielo abierto, cuerpos apilados en las calles, en trincheras, en sótanos. Algunos, congelados en posiciones grotescas, parecían estatuas de desesperación. El olor a muerte, mezclado con el del hielo, la pólvora y la podredumbre, era el perfume de la derrota, un olor que jamás sería olvidado por quien lo sintió. El paisaje era desolador, un testimonio mudo de la furia de la guerra y la resiliencia del frío. La arrogancia inicial alemana, esa confianza ciega en la victoria rápida, se había disuelto completamente, sustituida por una humillación profunda y por la amarga comprensión de que habían subestimado no solo al enemigo, sino también la ferocidad del invierno ruso. Los intentos finales de fuga fueron patéticos, desesperados y fútiles. Pequeños grupos de soldados, algunos apenas logrando caminar, intentaban escabullirse por las líneas soviéticas, solo para ser abatidos o capturados. Ya no había remedio, no había dónde correr. El cerco era impenetrable, y la voluntad de luchar de la mayoría ya se había esfumado. El liderazgo de Chukov y del comando soviético había sido implacable, y la trampa, una vez cerrada, no sería reabierta. El día 31 de enero de 1943 ocurrió lo impensable. El mariscal de campo Friedrich Paulus, un hombre que otrora representaba la cúspide de la máquina de guerra alemana, el general que había conducido al Sexto Ejército hasta las profundidades de la Unión Soviética, se rindió. Fue una rendición humillante, un golpe al orgullo nazi que resonó por todo el mundo, un hito que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Lo que quedó del otrora poderoso Sexto Ejército, cerca de 91.000 hombres, muchos de ellos heridos o muriendo, fue hecho prisionero. La mayor parte de ellos jamás regresaría a casa, encontrando su fin en los campos de prisioneros soviéticos. Los snipers de Zhukov, los terroristas silenciosos, habían cumplido su papel con una eficacia brutal. No solo cegaron vidas, sino que quebraron la moral, desorganizaron el mando y transformaron la guerra en una pesadilla personal para cada soldado alemán. Su presencia constante e invisible fue un arma tan potente como los tanques y la artillería, minando la voluntad de luchar gota a gota, tiro a tiro. Stalingrado, entonces, se convirtió en el escenario donde la arrogancia de la Blitzkrieg chocó con la resiliencia soviética y la genialidad estratégica de Chukov, que supo usar cada elemento, desde el invierno hasta los francotiradores, para sellar el destino de un ejército entero. Fue el precio pagado por subestimar a un enemigo y una de las lecciones más sangrientas de la historia militar. Pero el precio de aquella lección, amigos míos, se pagó en vidas, en sufrimiento indecible y en una humillación que resonaría durante décadas. La rendición del Sexto Ejército en Stalingrado no fue solo el final de una batalla, fue el inicio de un nuevo infierno para los cerca de 91.000 soldados alemanes que sobrevivieron al cerco. Imaginen la escena: figuras esqueléticas, con uniformes rasgados y ojos vacíos, tambaleándose por la nieve, muchos de ellos apenas pudiendo mantenerse en pie. Eran lo que quedaba de uno de los ejércitos más orgullosos del mundo, ahora reducidos a una masa de prisioneros hambrientos y congelados. El destino de estos supervivientes fue tan trágico como la batalla que habían librado. Forzados a marchas brutales a través de la vastedad helada de la Unión Soviética, bajo la vigilancia implacable de los guardias soviéticos, miles sucumbieron al agotamiento, al hambre y a las enfermedades. Los campos de prisioneros improvisados y superpoblados eran trampas mortales, donde el tifus y la disentería eran tan letales como las balas. De los 91.000 que se rindieron, menos de 6.000 regresarían a Alemania después del final de la guerra,
algunos recién a mediados de los años 1950. Es un dato impactante, una estadística que grita el costo humano de la megalomanía y el error estratégico. Del lado soviético, la victoria vino con un coste igualmente devastador. Stalingrado era un cementerio en ruinas, una ciudad que se convirtió en un símbolo de sacrificio y resiliencia. Los supervivientes, tanto soldados como civiles que se habían escondido en los sótanos y escombros, cargaban cicatrices físicas y psicológicas que jamás se curarían por completo. El trauma de aquella batalla, de aquel invierno de terror y hambre, quedó grabado en la memoria colectiva de una nación. La ciudad, arrasada hasta los cimientos, necesitaría ser reconstruida desde cero, ladrillo a ladrillo, vida por vida. Pero, en medio de toda esta tragedia, Stalingrado ofreció lecciones inestimables para el futuro de la guerra. La principal de ellas, la importancia vital de la adaptabilidad táctica. La Blitzkrieg alemana, tan eficaz en los primeros años de la guerra, falló miserablemente cuando se enfrentó a un enemigo que se negaba a jugar según las reglas. Zhukov, con su genialidad estratégica, comprendió que el combate moderno no se resumía solo a tanques y artillería. Supo integrar diferentes elementos de combate, transformando el paisaje urbano y el propio clima en aliados. La guerra de snipers, el terror silencioso que desmoralizó y desorganizó al Sexto Ejército, emergió como un pilar de este nuevo enfoque. No era solo una táctica de eliminación, sino una poderosa herramienta de guerra psicológica. La presencia invisible y constante de los tiradores minaba la moral enemiga, corroyendo la disciplina y la voluntad de luchar. Stalingrado redefinió las tácticas de combate urbano, mostrando que, en un laberinto de escombros, la precisión y la paciencia de un único tirador podían ser tan decisivas como el fuego de una batería de cañones. La ciudad se convirtió en una escuela de supervivencia, un laboratorio donde la táctica de usar tiradores de élite a gran escala demostró ser devastadoramente eficaz. La memoria de los snipers de Stalingrado, figuras como Vasily Zaitsev, trascendió el campo de batalla y se convirtió en parte de la leyenda. Sus historias fueron contadas y recontadas, inmortalizadas en libros, películas y memoriales, sirviendo como un recordatorio eterno del coraje individual frente a una adversidad abrumadora. No eran solo soldados, eran símbolos de una resistencia feroz, la personificación de la capacidad de un pueblo de luchar hasta el último aliento. Y Zhukov, el mariscal implacable, fue elevado al panteón de los mayores estrategas militares de la historia, reconocido por su visión táctica y su capacidad de transformar la desesperación en victoria. El legado de Stalingrado y la actuación de los snipers de Zhukov resuenan hasta hoy. La batalla no solo cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, marcando el inicio del giro para los aliados en el frente oriental, sino que también dejó una marca indeleble en la forma en que se concibe y se libra la guerra. Enseñó que la arrogancia y la subestimación del enemigo son errores fatales. Mostró que la resiliencia humana, la capacidad de soportar lo impensable y luchar contra todo pronóstico, puede ser el arma más poderosa de todas. Cada ruina de Stalingrado, cada historia de un francotirador, es un grito contra la futilidad de la guerra, pero también un testimonio de la capacidad de superación. Es la prueba de que, incluso en los momentos más sombríos, la llama de la esperanza puede ser encendida por un único disparo, por una única decisión estratégica. El asunto, al final, fue mucho más que un enfrentamiento militar. Fue un choque de voluntades, donde la frialdad del cálculo y la precisión del tiro redefinieron lo que se entendía por terror en el campo de batalla. Y fue exactamente esa redefinición del terror lo que dejó marcas profundas, no solo en los campos de batalla congelados, sino en el alma misma de la guerra. El legado de Stalingrado y la manera en que Zhukov usó a sus tiradores trascendió el final de aquel invierno infernal. Se convirtió en un espejo cruel de la capacidad humana, tanto para la destrucción como para una resiliencia casi sobrenatural. Aquel enfrentamiento brutal no fue solo una victoria militar, sino un punto de inflexión en la psicología del combate, enseñando al mundo que la guerra moderna era un juego de ajedrez en el que cada pieza, por pequeña que fuera,
podía tener un impacto devastador. La historia de los francotiradores soviéticos, esos fantasmas silenciosos, no concluyó con la rendición de Paulus. La táctica que Zhukov perfeccionó en Stalingrado se propagó como un virus, influenciando operaciones militares por todo el frente oriental y posteriormente en otros conflictos alrededor del globo. El concepto de usar tiradores de élite no solo para eliminar objetivos de alto valor, sino para desmoralizar y desorganizar al enemigo a gran escala, demostró ser un cambio de paradigma. Ya no se trataba solo del número de muertos, se trataba del miedo que un solo disparo podía inculcar, la paranoia que corroía la confianza y la cohesión de las tropas enemigas. Piénsenlo bien, es el terror que no se ve, que no se oye, hasta que es demasiado tarde. Esto cambió la forma de concebir la defensa y el ataque en entornos urbanos y en guerras de desgaste. ¿Y Zhukov? Zhukov, el mariscal de hierro, el estratega implacable, vio su nombre grabado en la historia como uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. Su capacidad para ver más allá de lo obvio, de transformar el invierno ruso, las ruinas de una ciudad y la precisión de un fusil en armas poderosas, es un testimonio de su visión táctica. No solo lideró ejércitos, moldeó el futuro de la guerra combinando fuerza bruta con inteligencia psicológica. La victoria en Stalingrado, en gran parte, fue su obra maestra, una sinfonía de planificación meticulosa y ejecución brutal. Incluso hoy, la memoria de Stalingrado y la saga de los snipers resuena en cada libro de historia, en cada documental, en cada memorial erigido en tierras rusas. La historia de Vasily Zaitsev, por ejemplo, no es solo el relato de un héroe individual, sino la representación de una estrategia colectiva de un pueblo que se negó a ser doblegado. Películas como la famosa Enemigo a las puertas, Enemy at the Gates, intentan capturar la intensidad y la brutalidad de aquellos duelos de nervios, pero la realidad, dicen los historiadores, fue aún más sombría y fascinante. Estos relatos nos recuerdan que detrás de cada estadística, de cada mapa de batalla, existen historias humanas de coraje, desesperación y sacrificio. Es algo que nos hace reflexionar, ¿verdad? Entonces, el terror silencioso impuesto por los snipers, orquestado por la mente afilada de Zhukov, no fue solo una táctica militar. Fue una herramienta de desmoralización tan potente como cualquier bomba, una estrategia que resuena en la historia como un testimonio de la capacidad humana para la destrucción, pero también para una resistencia inquebrantable. Cada ruina de Stalingrado, cada cicatriz en el paisaje de Rusia, cada historia de un francotirador es un grito contra la arrogancia de la guerra y un recordatorio eterno del coraje que brota de la desesperación. Es la prueba fehaciente de que, incluso en los momentos más sombríos, la llama de la esperanza puede ser encendida por un único disparo, por una única decisión estratégica, por un pueblo que se niega a rendirse. Si este viaje por la estrategia y el terror silencioso de Zhukov y sus snipers ha capturado su atención, si les ha hecho pensar, si les ha erizado la piel, entonces hagan lo siguiente. Camaradas, denle me gusta a este video, compártanlo con la gente a la que le gusta la historia y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas narrativas épicas. Su participación es fundamental para que sigamos desvelando el pasado. Y díganme en los comentarios, ¿qué otra batalla o figura histórica les gustaría ver desvelada con nosotros? ¿Cuál es la próxima parada en nuestra máquina del tiempo? Dejen su comentario y únanse a nuestra legión de historiadores para sumergirse aún más a fondo en las páginas de la historia.